Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Tomás Claus. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Saludos a los que habéis estado ahí esperando. Gabriel Celeste, Verdades Incómodas y bueno, todos los que vayáis llegando y nos veáis en diferido. Perfecto. Tenemos con nosotros a Daniel desde España. Hola Daniel, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches, ¿qué tal? Un gusto, un placer estar aquí contigo, Tomás, un verdadero placer y saludos para todos los que nos estén viendo, nos estén escuchando. Es un honor estar aquí en tu programa. Gracias. Muchas gracias y bueno, pues Daniel ha escrito el libro que veis ahí, Respuestas del Más Allá. ¿Nos podrías decir un poco de qué trata tu libro? Sí, por supuesto. Este libro, el primer libro que he realizado y a saber lo que diga el destino, porque yo pensaba que no iba a hacer ninguno en mi vida y aquí estamos, pues lo primero es un orgullo personal, qué decir. Eh, de la noche a la mañana estuve de experimentación con mis compañeros y me di una noche, llevando ya años en el mundillo de la parapsicología, o parapsicología como parapsicobiofísica, como muy bien acuñó el término don Germán de Argumos y Valdés, en paz descanse. Pues en una de esas noches, madrugadas, cuando volví a mi casa, no podía dormir, me preparé un café y me vino a la mente simplemente sentarme y escribir con detalles la experiencia que había vivido, en la cual yo consideraba que era absolutamente paranormal. Eh, Me gustó lo que hice y al día siguiente, pues me senté de nuevo de madrugada y en momentos de inspiración, pues me inspiré en recordar la experimentación e investigación que realizamos en el viejo Belchite, Zaragoza, esa triste batalla que hubo entre hermanos, una guerra civil española, y me dio por recordar las experiencias que habíamos vivido allí, tan poco explicativas, vamos a decir, que yo consideré de esa manera y me puse a escribirlas. Y poco a poco, pues tenía ya una buena cantidad de folios en los cuales, pues hablando con amistades mías, compañeros escritores, compañeros del mundillo, que ya llevas un tiempo, Daniel, ¿por qué no te animas a hacer algún libro igual que he hecho yo, tal? Y al final, pues poquillo a poco, Tomás, me vino a la mente que sería un orgullo personal tener para mis hijos en el mueble del salón un libro en el cual soy yo 100%, en el cual es mi libro de campo, mi cuaderno de campo, mis experiencias personales y mis sentimientos, mis sensaciones, mis humildes conocimientos, y de eso se basa, de la iniciación de la parapsicología, parapsicobiofísica, de contar diversos sucesos vividos que he tenido en investigaciones, experimentaciones, como queramos definirlo, por toda parte de una gran parte de la geografía española, y finalizo pues contando cómo está montado a día de hoy, por desgracia, el mundillo del misterio, que para mí a día de hoy en la actualidad pues hay momentos que mirando las redes pues deja un poquito de desear. Entonces cuento detalles de mi vida que me parecen dignos de mención. Hola Steven, muchas gracias. ¿Qué Perdón. experiencias tuviste ahí en Belchite? ¿Estuviste investigando? ¿Qué cosas remarcables encontrasteis? Hombre, pues para mí fue muy reseñable el estar en la iglesia de San Martín, de tener un permiso de investigación, gracias a la aceptación de don Juan Carlos Salavera, antiguo encargado de Belchite. Un saludo de aquí y un abrazo. Estamos en contacto todavía. Y estando allí en plena iglesia de San Martín, pusimos todos los sensores de movimiento, queríamos tenerlo todo lo controlado máximo posible. El control máximo vaya por delante, que creo que tanto el control máximo como
dejar ese sonido ambiente a la hora de una grabación, intentar obtener un registro, una captación parafónica. El sonido, el silencio sí podemos, el ser humano, intentar dejarlo, pero el sonido ambiente, o sea, el sonido silencio sepulcral, vaya por delante, que para mí personalmente es imposible. Pero intentamos hacerlo como buenas personas serias y rigurosas que yo considero. Y ya de paso, pues si se me escapa, un abrazo a mis amigos y compañeros de Misterios Dagian. Quiero dejarlo reseñado. Soy fundador de ese grupo y poco a poco con los años nos hemos juntado unas buenas personas que considero que somos una bonita piña. Y estando allí en Belchite, a razón de tu pregunta, pero que quería reseñar eso, disculpa, ponernos en situación de tener todo controlado con sensor de movimiento, tener nuestro ordenador portátil, nuestros altavoces, nuestro micrófono omnidireccional, que abarca 360 grados, todo el campo de sonido que pueda captar al máximo, con esos 360 grados, y estábamos en círculo, y esas personas que nos encontrábamos allí, que nos hallábamos, nunca se me podrá olvidar de que nos ponemos a hacer una grabación, dejamos 20 segundos de tiempo-espacio entre pregunta y pregunta para dejar ese margen de 20-25 segundos por si entra algún posible registro, obtenemos un posible registro y terminamos la grabación, la primera sesión parafónica. Bueno, pues cuando cortamos y decidimos ponernos a reproducir la grabación, empezamos a escuchar unos pasos exageradamente claros, pero claros como que estaba dentro, lo que quiera que fuere. Vaya por delante, que me gusta reseñar de que teníamos un vigilante de seguridad con un perro, con un pastor alemán, hembra, pero lo teníamos en la zona del ayuntamiento, donde está la Cruz de los Caídos, la Cruz de Hierro. Y hay una equidistancia elevada. Bueno, pues estando en la misma iglesia, oíamos claramente cómo en el interior, a unos 3 metros aproximadamente, empezaba un sonido de zapateo leve, cómo empezaba a pisar, a caminar sutilmente, y las personas que nos encontrábamos allí, de repente nos dio por girar la cabeza, todos al unísono, como que no veíamos a esa posible presencia, pero sí entendíamos claramente y sentíamos que había un posible ser al lado nuestra, una posible energía, y todos al unísono moviendo la cabeza a algo invisible, pero claramente el eco que hacía y la pisada tan cercana a nuestra. El fenómeno considero que es tan inteligente que aparece cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Y en estos momentos y en estos años que llevo en este mundillo tan apasionante, me doy cuenta, Tomás, que realmente cuando hay fenómenos tan sumamente claros, descarados, considero que el fenómeno lo hace inteligentemente cuando especialmente no estamos grabando, nos dan ese gran regalo. Sí, obtenemos registros muy claros, hay posibles fotografías fantasmales, hay registros más que decentes de mención, de publicación, pero hay otros momentos que el fenómeno es tan esquivo que yo creo, en mi humilde opinión, que cuando nos da detalles tan reseñables como el que estoy comentando, de sentir una presencia al lado tuya, pero en esos momentos es cuando ibas a reproducir, pero ya habías dejado de grabar. Eso es un claro ejemplo, además de otros tantos que te puedo contar cuando desees. ¿Tú cómo empezaste con todo esto de los misterios a investigar? Bueno, pues a mí siempre desde joven me ha apasionado la parapsicología, también me ha gustado, no apasionado, pero me ha gustado mucho también la ufología. Y hace años, pues, hubo una quedada, una alerta ovni en un pantano, en el Atazar, en Madrid, y allí, pues, me animé a asistir por primera vez. Había visto muchos programas de televisión, he escuchado programas de radio, programas radiofónicos, pero animarme a ir a buscar el fenómeno nunca lo había hecho, la verdad sea dicha. Bueno, pues me animé a ir a esa alerta ovni, empecé a conocer a 2 personas, en las cuales, por motivos personales, una persona ya no está, pero la otra persona es Guillermo López, que es compañero mío de Misterios Dagian, llevamos ya años juntos, una bonita amistad,
Y ese día, pues rompiendo el hielo, empezamos a hablar un poquito y estuvimos en plena alerta OVNI. Nos dimos los teléfonos y 2 días posteriores, pues decidimos quedar para ir a un hospital que se llama el Santo Ángel de la Guarda, La Barranca, se encuentra en Navacerrada, Madrid, y allí pues empezamos a dar un paseo, a experimentar, a ver, a sentir esas posibles sensaciones de estar en un enclave abandonado con tanta historia. Y el primer día pues fueron 7 horas en las cuales recorrimos todas las estancias, nos pusimos a grabar con nuestros teléfonos, un ordenador portátil, pero sin mucho conocimiento, hay que reconocerlo, como todo novato, todo novel, y poquito a poco nos fuimos adentrando y poquito a poco, pues hablando, nos dimos cuenta de que, o me di cuenta yo en este caso, hablando en alto a los compañeros y amigos, que, jolín, me gusta la ufología, es el motivo por el que nos hemos conocido, pero voy a proponeros que si queréis fundamos un grupo en el cual nos dediquemos a lo que veo que nos está gustando en este tiempo, que es la parapsicología. Y así fueron los inicios. Ok, perfecto. La gente ahí en el chat ya empieza a preguntar cosas. A ver, Guaquero Retirado dice, ¿serían las grabaciones parafónicas impregnaciones que han quedado en el ambiente? ¿Hasta qué punto del más allá? ¿Cómo te imaginas ese más allá? A ver, yo creo que todo es muy relativo. Bueno, lo primero, gracias por preguntar. Y segundo, yo creo que pueden ser voces impregnadas que están enclavadas allí en el mismo enclave, pero también es que obtenemos, en honor a la verdad, respuestas en muchas ocasiones que consideramos que son inteligentes. Me explico. Si tú estás haciendo una pregunta, vamos a decir la clásica pregunta más fácil y sencilla que me viene a la mente ahora mismo, ¿cómo te llamas? Si tú haces una pregunta, siempre vaya por delante, sí me gustaría notar que veo muchas cosas en las redes y creo que antes de empezar a responder a tus amables seguidores, a mí me gustaría decir que lo primordial, yo creo, en mi humilde opinión, es que hay que ir a todos los sitios con respeto. Primero, por esas posibles entidades que estén allí enclavadas, que pueden venir a cuento con la pregunta que ha hecho esta persona, como posibles entidades que nos acompañen a nosotros o almas de paso, pero también por la historia del enclave. A mí me parece una vergüenza las cosas que veo, los grafitis que veo, cómo revienta las paredes. Vas a un enclave, lo conoces por primera vez, pero empiezas a ver cómo va pasando los meses, ya ni siquiera los años, y es que destrozan la historia española que tenemos. Y creo que antes de nada habría que dejarlo claro y recalcado de que a los sitios, mi opinión, y es mi deseo también, que igual que vas a un sitio, disfruta de la historia de ese enclave, disfruta de lo que vas a hacer, sé lo más serio y riguroso posible, pero también lo que hayas utilizado lo recoges, lo metes en una bolsa y te lo llevas a tu casa y a tu coche y al contenedor de la basura. Pero déjalo como que en ningún momento ha pasado nadie por ahí. Eso es lo primero que quería recalcar. Lo segundo, a razón de la pregunta, sí, yo creo que hay resultados parafónicos o posibles resultados que también afirmar es muy fácil. Entonces, quiero decir que hay que dejarlo todo en stand-by un poquito y confirmar después de una seria analización rigurosa y seria. Pero, para no extenderme más, pueden haber voces retenidas en el enclave. Se ha demostrado más de una ocasión de hacer preguntas en las cuales se obtienen respuestas surrealistas, otras son por el fenómeno de absorción de energías, pero luego también hay otras respuestas que consideramos que son inteligentes y nos hacen sentir que son respuestas en las cuales tienen mucha coincidencia a razón de la pregunta que hemos realizado. Entonces yo creo que es muy variable. Es muy difícil, 100%, tener una conversación, por no decir casi imposible, tener una conversación de tú a tú, como estamos hablando tú y yo ahora mismo, pero hay muchas veces que nos dan mensajes en los cuales luego investigas un poquito y han sucedido. Y si no son respuestas inteligentes, hay grabaciones que hemos obtenido en las cuales
tirando de hemeroteca, luego tenían mucho sentido, mucho significado a razón de esas posibles respuestas que, estando allí in situ, no le dábamos crédito, no le dábamos cierta importancia. Ok, muchas gracias. Hola, Oscar, bienvenido. Joal Mora, muchas gracias. Jorge Académico, ¿qué tal? Ok, otra pregunta. ¿Cuál ha sido la pregunta más importante que te has formulado tú mismo y si has encontrado la respuesta? Uf. Voy a decir la que siento de verdad desde el corazón y como me considero una persona que no tengo nada que esconder aquí ni en ningún lado, la voy a soltar. Yo hay una pregunta que hago desde mis inicios y es una pregunta que hice y hago a día de hoy, que es ¿cuál es el sentido de la vida? Y en una ocasión, en un cementerio, en la cual tiene mucha amiga, como ya hemos hablado anteriormente en privado, Tomás, podría contar algún día, si deseas, o en el mismo canal mío de YouTube de Daniel Barrios, de tú a tú con Daniel Barrios, lo explico, pero es en un cementerio abandonado que hago esa pregunta, la suelto diciendo cuál es el sentido de la vida, pero no es una pregunta por soltarla y ya está, quiero que quede bien claro, sale de dentro. Y al hacer esa pregunta se obtuvo una voz clara, para mí con glotis, entendible, inteligible, en la cual dijo, siéntelo tú mismo. Y me pareció una respuesta que puede cada uno interiormente pensar lo que quiera, pero cuál es el sentido de la vida y que obtengas como respuesta, siéntelo tú mismo, para mí la consideré muy profunda. Perfecto. Hola Marisa, muchas gracias, bienvenida. Bueno, pues también tienes un canal, un programa de radio, ¿no? Tengo entendido. ¿Dónde podemos escuchar tu programa de radio? Sí, en honor a la verdad, yo vaya por delante que no me considero que haga programas como tú haces. Yo soy una persona que cierto día, hablando, participando, colaborando con un programa de radio, La Puerta de la Pirámide, un abrazo desde aquí a los compañeros que todavía colaboran a día de hoy, pues justamente fue la primera entrevista que me hicieron del libro de Respuesta de Más Allá allí. Y realmente, pues llegó el momento del COVID, llegó el momento que ya no podíamos asistir allí a Plató, como lo llaméis, allá a la pecera, y me propuso el amigo Jorge que, Daniel, si te parece ahora, como vamos a trabajar con YouTube, si te parece buena idea, pues haz un vídeo y nos lo cuentas. Nos cuentas lo que desees, lo que te pida el cuerpo. Bueno, pues yo fui un reacio y dije que a mí esto de salir delante de la cámara no me gusta, pero mira, al final no le pilla, no el gustillo, pero me parece que está bien lo que hacéis. Y nada, lo que me dediqué es a hablar el primer día de libros, de una persona que tengo más de una treintena de libros, como es don Juan José Benítez. Hablé de más libros, don Pedro Amorós, don Santiago Vázquez, un abrazo para todos. Por cierto, don Santiago Vázquez es el prologuista de este libro de Respuesta del Más Allá. Y al final, pues me dio después de presentar para la radio, me dio por invitar a una amistad y decir, ¿por qué no nos ponemos a charlar y hablamos un poquito de misterio y nos desahogamos desde nuestro interior contando lo que sentimos, pensamos y hablando con los conocimientos sencillos que tengamos? Venga, vale, nos pusimos a hablar, le invité y el segundo día, pues le pusimos un título de tú a tú con Daniel Barrios y así, pues ya llevamos unas cuantas invitaciones en las cuales no quiero nombrar a personas que tengan renombre en este país, en España, para no menospreciar a otros compañeros, pero creo que merece la pena al menos meterse y echarle un vistacillo, la verdad, porque no quiero decir nombres conocidos y otras personas, no. Para mí, todos los que he invitado a día de hoy, que ya han pasado unos cuantos, creo que han sido unas charlas interesantes, está mal que yo lo diga, pero así las considero, pero
todas han tenido un granito de arena que han aportado mucho. Y a lo que te referías a radio, creo que te refieres al podcast, que lo que he hecho es en audio para las personas que no puedan estar delante de un móvil durante 2 horas, 3 horas, 4 horas, lo que dure las charlas o las experimentaciones que yo comento en radio, los registros parafónicos que presento para contar la vivencia de la experimentación, pero a la vez muestro los posibles registros más significativos que yo he considerado en esas investigaciones y el cómo fueron los sucesos. Pues todo eso, mi ilusión personal es de que he hecho el libro de Respuesta del Más Allá, ahora me puedo expresar como soy yo mediante las redes y tengo tanto el canal de YouTube como el podcast, audio podcast de iVoox, que es el mismo nombre, De Tú a Tú con Daniel Barrios. Así que aprovecho la oportunidad para decir que invitados todos que le echéis un vistazo si os apetece. Ahí estoy, Ok, viendo pues luego, estoy viendo la foto ahí con Pedro Amorós. Una gran persona. Un abrazo, por supuesto. luego, pues a ver si encuentro el link en iVoox y lo pongo también en la descripción, el podcast. Perfecto. Gracias. Lo que tú quieras. Aparte del tema paranormal, ¿de qué otras cosas trata tu libro? Pues trata de lo que dije al inicio. Yo lo parto en 3. Yo parto lo que es el inicio. Se basa en lo que yo pensé que fue, me pongo años atrás y a mí me gustaría tener libros delante mía en los cuales me informe de los inicios de la parapsicología, de Fassbender, de don Germán da Gómez y Valdés, como mencioné a los inicios, que fue la persona que trajo a España la parapsicología, parapsicobiofísica, como acuñó él, como ya dije anteriormente, quién era Alan Kardec, quién era don Sinesio Darnell. Me gustaba expresar y poner los inicios de la parapsicología para todo aquel que sea amante de ello, pero en vez de ir de primeras, vámonos a un sitio a grabar, pero con cero conocimiento, pero a mí me gusta ir a buscar fantasmas, por hablar vulgarmente, pues yo lo que quise desde un primer momento es intentar formarme con libros de renombre de estas personas que para mí eran y son unos profesionales. Entonces, creo que lo bonito sería primero tener una pequeña formación en la cual, además de saber cómo investigar, has puesto la imagen que la he visto mientras estaba hablando de don Pedro Amorós, un grande donde los haya, por supuesto, un orgullo considerarle amigo en la actualidad y un gustazo cada vez que vamos a Alicante. Es un gustazo como persona, ya no solamente como investigador y un ejemplo a seguir, sino que es una persona humilde. Es a lo que quiero llegar y esas son las personas que yo quiero tener cerca mía. Se llame Pedro, se llame como se llame. Pero volviendo a los inicios, pues quería presentar un inicio de formación de cómo llegó todo a este país, cómo llegó la parapsicología y luego cuento, como dije anteriormente, mis experiencias personales, historia. Primero vamos a poner el ejemplo de Belchite, ya que hemos hablado, pues lo primero que me dediqué es a contar la historia de Belchite, del viejo de Belchite, cómo se hizo, cómo se realizó, por desgracia, la Guerra Civil Española, por ambos bandos, las cosas que sucedieron para poner un poquito al amable lector en situación del enclave que vamos a hablar y después de esa historia pues cuento la experiencia vivida en el enclave, además de datos reseñables que yo considero, incluyendo información a razón de lo que nos pasó en la experimentación, incluyo tanto a Juan Carlos Salavera como a Nati, a la guía turística. Entonces, ¿por qué le doy importancia? Pues porque en este libro que estáis viendo, jolín, es que te suceden unos fenómenos. Hablas con la guía turística al año siguiente, vas al segundo año siguiente a hacer una visita turística diurna y hablas de otros sucesos que viviste ese día y os lo pongo el ejemplo para no hablar en vacío. Preguntamos a qué hora se inició la batalla.
eso estando en la misma cruz de hierro, en unos bancos que hay al lado del ayuntamiento. Lo que era el ayuntamiento ya tristemente está todo caído, pero cuando hacemos la pregunta ¿a qué hora se inició la batalla?, se oye un golpetazo muy potente. Bueno, pues en ese golpetazo creíamos los allí presentes que había habido un accidente o algo en la cercanía, en la carretera. Lo revisamos, no pasó nada, pero luego a la hora de intentar analizar, estando allí in situ, porque nosotros, para poneros en situación, no vamos a un sitio, grabamos y nos volvemos a casa y luego dentro de 2 semanas reproducimos lo que hemos grabado. Nosotros, la idea que yo propuse desde un primer momento, que para mí era la más lógica, para mí, no quiero decir que los demás lo hagan mal, no se me malinterprete, por favor, pero para mí la idea era que si yo voy a un sitio e intento interactuar con el fenómeno, intento hacer una grabación que posteriormente voy a reproducirla estando allí in situ, para que, si han respondido a alguna posible respuesta inteligente, a razón de nuestra pregunta, de los compañeros la que realicemos, poder hacer una segunda tanda de preguntas aleatorias en las cuales hagamos preguntas a razón de las posibles respuestas que nos habían dado en la anterior pregunta. Entonces, al preguntar a qué hora se inició la batalla de Belchite, entendimos que decía claramente, estando allí, las 12:15. Cuando yo hablé semanas posteriores con Juan Carlos, con el encargado, él tiene cientos de libros de la historia de su pueblo, el viejo Belchite, y tirando de hemeroteca, me dijo que fue entre las 12 y 12:30. También le preguntamos por el nombre de un capitán, capitán Pellicer, y nos confirmó que hubo un capitán Pellicer. Le preguntamos si había un capitán Perdices, Pellicer, y nos corroboró que había un capitán Pellicer. Al año siguiente hablé con doña Nati. ¿Por qué me parece muy reseñable contar lo que está en el libro? Puesto que es que esta señora, además de darme su permiso para poner nombre y apellidos en el libro, tenemos un contacto de charlar con ella, pues a mí me dijo que cuando la pregunté estando allí en persona, haciendo esa visita un año posterior, le hice la misma pregunta: ¿a qué hora se inició la batalla? Y entonces me respondió de que fue a la hora del Ángelus, que la hora del Ángelus es al mediodía, sobre las 12 del mediodía. Y esa posible respuesta que obtuvimos fue a las 12:15. Una respuesta inteligente, que es lo que yo considero. Y estamos hablando de una señora en la cual, además de ser historiadora, tener la carrera, sus padres y sus abuelos nacieron en el mismo Belchite Viejo. Entonces creo que es más que digno de reseñar. Perfecto. A ver, Guaquero Retirado pregunta: ¿cuál ha sido el caso más impactante o impresionante respecto de lo paranormal que ha investigado? Pues para mí, lo más impactante, si hablamos de parapsicología, parapsicobiofísica, fue el primer día que ya fuimos en serio a aprender ya con gente que entendía, con gente que yo quería empezar a formarme poquito a poco. Ese día me pasó una cosa a mí que ya me hizo sentir que esto era lo que yo necesitaba interiormente, porque está mal decirlo que esto para mí es como si fuese una droga, pero se asemeja mucho, puesto que soy una persona que ya a día de hoy tengo mi familia, tengo mi vida personal, pero es que necesito salir a investigar. Lo necesito personalmente porque tengo claro que hay vida después de la vida, hay vida después de la desencarnación. Y esta respuesta que quiero realizar es que tanto el primer día como en una investigación en una leprosería, pero voy a contar la primera. La primera fue que estábamos en un enclave en el cual a día de hoy ya está cerrado, desgraciadamente. Dentro está diáfano, lo reventaron, por desgracia, el vandalismo que tenemos a día de hoy. Ya no tiene nada que ver a cuando fui yo el primer año. Y allí lo que me impactó, perdón, es que estaba pegado a un tabique, tenía unos compañeros enfrente mía y estábamos con una mesa ahí haciendo las grabaciones, las sesiones parafónicas, un silencio absoluto, y estábamos, para que nos pongamos en situación, en lo más alto del monte en un pueblo,
pero en lo más alto del monte, si venía algún coche, como ha venido en alguna ocasión la policía, ha venido cualquier pareja, lo que sea, lo sabíamos ya 6 minutos mínimo antes de que se escuchaba un coche y las luces y todo. Pero estando ahí arriba en el monte, en pleno chalet, nunca se me podrá olvidar cómo mientras hacemos, joder, es que viene acorde con lo de antes que he dicho también, hacemos la grabación, cortamos y cuando respiramos como 3 minutos y vamos de nuevo a concentrarnos, porque yo lo que pido es un silencio absoluto, sepulcral, desde que nos ponemos a grabar como para luego ponernos a reproducirla, la grabación anterior. Bueno, pues cuando ya empezamos para darle de nuevo al play, para escuchar la grabación anterior, antes de darle a la grabación, escuchamos en un pasillo, donde justamente estaba yo pegado a la puerta, escuchamos en un pasillo como claramente se oye una voz femenina decir la, ra, la, la, ra, la. Esto lo hizo durante aproximadamente 10-15 segundos. Fue un tono, un timbre, un tono de voz, una voz femenina cantarina tan sumamente clara que estaba en el pasillo, estaba en el interior de donde nos hallábamos, que ahí teníamos una videocámara grabando con trípode. Cuando terminó, todos nos miramos, hicimos así el gesto con el dedo de lo estáis escuchando y todos asentíamos con la cabeza que lo estábamos escuchando. Cuando terminó, preguntamos y esa videocámara con trípode se revisó y ahí no apareció ningún registro. Y ese registro provenía de ahí. No era ni el sonido del viento que haya traído ese sonido ni nada. Era una voz auténticamente en directo. Y luego, en una leprosería, ya años posteriores, que para mí ese enclave es el que más, el número uno, por decirlo de una manera, aunque Belchite... ¿Me has dicho algo, Tomás? No, perdona, continúa. Nada, que digo que en esa leprosería abandonada ya no es que nos pongamos a grabar y esas cosas, es que escuchamos, bueno, es que en Valladolid también, en Viana de Cega, se escuchó voy a contar lo del Viana de Cega, la leprosería si sales atrás, lo que quiera el destino, pero en Viana de Cega, Valladolid, un colegio antituberculoso, luego también fue un colegio para niños con demencia senil. Allí recuerdo estar, que nos cruzamos con otro grupo de investigación de Valladolid y les propuse que hagamos una investigación conjunta para no pisarnos, para no estar con el walkie en contacto, ni estar unos arriba y otros abajo y que unos estén pisando o hablando cuando están los otros grabando. Entonces les propuse que si por favor, ya que veníamos de Madrid, que si no les importaba que hagamos una investigación conjunta y que nos dejen llevar la línea a nosotros, ya que estamos solamente esa noche. Sí, sin ningún problema, Daniel. La verdad es que fue un placer y muchísimas gracias desde aquí. GIP Oculus Nebula, de Valladolid. Un abrazo. No se me olvidan. Y a lo que quiero llegar con esto es de que íbamos por un pasillo, todos en silencio, haciendo barridos con linternas, y nunca se me podrá olvidar el cómo iba en esta ocasión yo el primero y escucho en mi oído derecho claramente cómo oigo una voz decir, hola. Escucho claramente, hola, dejo de ir con la linterna, me quedo tieso, me quedo seco y le digo a mi compañero que era de nuestro grupo, sí, dime, Ramón, pero atentos a la pregunta, porque yo le doy importancia. Yo estuve hace años en Alfaz del Pi con Pedro Amorós, justamente, al que habéis puesto en imagen, y me sacó a la palestra para contar este suceso y yo gustosamente lo conté, igual que lo cuento aquí, Tomás. Y me acuerdo que cuando oigo el hola, yo le doy importancia a mi pregunta, porque le digo al compañero, sí, dime. Entonces el compañero coge y dice, no, ha dicho hola el compañero de atrás que es del otro grupo. El compañero del otro grupo dice, no, ha sido mi amiga. La otra dice, no, ha sido el compañero vuestro de vuestro grupo. Éramos 5 de nuestro grupo de Madrid y 5 de Misterios Dagian y 5 del grupo de ellos. Bueno, pues primero y segundo del mismo grupo de Dagian y le digo, sí, dime, Ramón. Y dice, no, ha dicho hola el compañero del otro grupo. Así, hasta el 10º.
El 10º, que iba al último, también había escuchado el hola con su oído derecho. ¿Qué explicación le damos? Yo le puedo poner un nombre, que es una voz en directo, clara. Estaba ya todo controlado, llevábamos ya más de 2 horas experimentándole en el enclave, explorándolo, y lo escuchamos los 10 testigos que nos encontrábamos allí. Ok, perfecto. Hola, Mabel García, bienvenida o bienvenido, no sé. Verdades incómodas, dice, pregunta para Daniel. ¿Cualquier persona sin experiencia previa puede realizar una psicofonía y obtener resultados siempre y cuando se haga bien y en condiciones? Me vas a perdonar, Tomás, pero no te he oído nada. ¿Me oyes ahora? Repítelo. Sí, ahora, repite, por favor. Bueno, en todo caso es lo que hay escrito ahí abajo. Mira, Thomas Klaus pregunta para Daniel, ¿cualquier persona sin experiencia previa puede realizar una psicofonía y obtener resultados siempre y cuando se lo haga bien y condiciones? Y obtener resultados siempre en cuando se haga bien y en condiciones. A ver, lo primero que una persona, si va el primer día, hacer una psicofonía, una parafonía bien y en condiciones, yo lo pongo un poco en duda. Creo que el tiempo y la experiencia es un grado. Yo no voy a estar aquí en plan profesional, no se me malinterprete, pero hablo desde mi propia experiencia personal. Creo que todos cometemos errores desde el primer día y a día de hoy, lleves el tiempo que lleves, creo que seguimos cometiendo errores. Nos falta muchísimo por aprender. Eso es lo primero. Entonces, que desde el primer día hagas una sesión parafónica lo mejor posible, vale, pero que la hagas bien, yo lo pongo en cuarentena. Claro que sí, claro que puedes obtener un registro parafónico, tanto yendo tú solo a un enclave, yendo con 2 amigos, como ir andando, caminando y obtener una voz en la cual tú consideras que no es ninguno de los allí presentes. Claro que se puede obtener, pero a eso me basaba yo al inicio, en tener un control. Yo puedo hacer una grabación en la cual vamos caminando, pero siempre está la duda. Siempre está de que, bueno, vale, pero ¿ha podido servir de portador ese sonido del pasar, o el mover una bolsa, o el mover cualquier cosa y arrastrarlo? Pero para mí no sirve como ayuda, pero para mí no es una parafonía limpia. Yo lo que busco es una grabación, un registro parafónico en el cual esa parafonía sea en una sesión que yo haya visto y sentido que está controlada al 100%. ¿Por qué? Porque es como dije a los inicios cuando me he empezado a presentar. Cuando tú estás en un sitio, el sonido ambiente es imposible que tú puedas crear un silencio sepulcral. Puedes intentarlo, pero por parte del investigador. Pero el sonido ambiente, ahí está. El sonido de los animales, de las aves, de los insectos, el sonido de la estructura del edificio, lo que fuere. Pero si tú estás quieto, en absoluto silencio, sin moverte, sin rascarte, sin mover el pie, sin movimiento de chaqueta, también depende mucho de la chaqueta y el jersey que llevemos, si es de plástico, el sonido que hace, que es molestoso y puede crear a engaño al investigador. Entonces ahí es donde yo me ocupo de decir, sonido de chaqueta del compañero. O te pueden sonar las tripas. Estando en silencio, suenan las tripas de tal manera que es muy descarado en varias ocasiones y más cuando hemos terminado de cenar. Y cuando se oye eso, ya estamos unos servidores para decir tripas. ¿Por qué? Porque a la hora de reproducir esa grabación parafónica, a la hora de reproducirla y buscar esos registros, tú lo mismo estás escuchando, poniendo el oído al máximo, luego esa es otra, con el tiempo el oído se entrena, se agudiza más, parece mentira, pero se agudiza muy bien. Pero lo que quiero llegar, bueno, digo parece mentira, es una forma de hablar, pero se agudiza, quiero decir, si tienes el oído entrenado con el tiempo. Pero si tú has hecho una grabación, han sonado las tripas de un compañero y en vez de decirlo en alto, te callas, o hay otro compañero que sonríe en bajo, otro compañero susurra, todo eso para mí está pudriendo la grabación.
no, ya no sería una sesión parafónica seria y rigurosa. Ya sería que han sonado las tripas, estás callado, reproduces y cuando se oye ese posible sonido de tripa, si no lo has dicho en voz alta para que se quede constancia en la grabación o escribirla en nuestro cuaderno de campo, que recomiendo también llevar un cuaderno de campo, ¿qué es lo que pasa? Que puede crear confusión. Y si tú has hecho una pregunta, vamos a decir a la persona que ha hecho la pregunta, no sé cómo se llama ahora mismo, no me he fijado en la pregunta, no en el nombre, lo siento. Vaquero retirado. Bueno, pues retirado, un abrazo y gracias por hacer la pregunta. A lo que quiero llegar es de que si tú haces una pregunta en la cual dices, ¿cuántas personas nos encontramos aquí? Pues creo que entenderéis que tú estás buscando una pregunta, una respuesta inteligente en la cual diga 3, 6, 7, los que seamos. Pero claro, si tú preguntas, ¿somos 6 personas las que estamos aquí? Con ese sonido de tripa, con ese sonido metálico, porque llevamos un micro bueno, el micro Yeti, 360 grados, recomendado a unos servidores, gracias a Pedro Amorós, que le has puesto el primero. Ese micro capta lo que fuere y a X distancia. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú haces esa pregunta de ¿somos 6 personas aquí? Volviendo a la pregunta que ha hecho el compañero, en cuanto oigas un clic, un simple clic, sonido que nosotros no hayamos captado estando en directo, o ese sonido de tripa que quería poner el ejemplo anteriormente, si no lo hemos reseñado, o un movimiento de un compañero ha movido el tobillo, el zapato, ha rechinado con una china en el suelo, lo que fuere, como no lo hayamos tenido controlado, cuando tú haces la pregunta de ¿somos 6 personas? Acuérdate lo que te digo. Ya la persona mentalmente, la persona que ha hecho la pregunta y los demás investigadores están pendientes, corriendo de buscar el sí. Y si no es el sí, están deseando de escuchar la respuesta como no. Entonces, punto 1. Mi recomendación, y por lo que he escuchado a los grandes y me ha hecho el tiempo tener una pequeña formación que poco a poco creo que me la ha ido ganando, ese consejo humilde que quiero dar, es a lo que quiero llegar, es que tú cuando hagas una grabación, nunca, 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 o mejor dicho, evita siempre hacer una pregunta en la cual pueda suponer una respuesta monosílaba. O sea, sí o no. No es lo mismo hacer la pregunta de ¿somos 6 personas las que estamos aquí? En cuanto suena un rechineo de lo que he dicho anteriormente, los ejemplos que he puesto anteriormente, ya estamos buscando el investigador inconscientemente, porque la psique humana trabaja mucho en este campo, ya estamos buscando el sí o el no corriendo. Y con un simple sonido, clic, ya ha dicho sí, ha dicho sí. Que en honor a la verdad, hay síes que son auténticos, ¿vale? Vaya por delante. Hay síes que son reales y son respuestas inteligentes a la razón de nuestras preguntas. Pero, vuelvo a repetir, personalmente, yo, en vez de decir, hacer la pregunta de ¿somos 6 personas las que nos encontramos aquí? Y buscar ese sí o ese no, yo haría la pregunta mejor de ¿cuántas personas nos encontramos aquí? Y ahí evitaría dudas, porque el experimentador, investigador, explorador, lo que queréis definirlo, yo no quiero ponerme etiqueta de nada. Lo que sí digo es que cada vez que te vuelves para casa, va pasando el tiempo y cada vez te vuelves con más dudas de las que llevabas al enclave. Entonces, a razón de las preguntas, cuando vayas el primer día, procura, lo primero, ir con ropa holgadita, que no haga sonido al moverte, ponte en un sitio con tus compañeros y cuando se haga la pregunta, cuando se haga la sesión parafónica, ahí todo el mundo tiene que estar en silencio absoluto y quieto. Eso detengo, no se me malinterprete. Es mi forma de hablar y mi opinión personal. Los que quieran estar hablando con el directo, con los invitados que están siguiendo la investigación, los que quieran pisar los cristales, los que quieran hacer preguntas, una pregunta cada 5 segundos y no dar tiempo, espacio a esas posibles entidades a que nos respondan, que lo hagan como quieran. Yo os doy mi opinión personal y mi sencilla y humilde experiencia.
o sea, lo planteas así, como, o sea, los investigadores están allí, se hace la pregunta y hay que estar en silencio todo el rollo. No Perdona, habría... Tomás, el silencio, ya estamos hablando cuando ya estamos en plena sesión, ¿vale? Primero hay No que entiendo, explorar, entiendo, pero asegurarte de posibles peligros y tal, pero cuando dices hacer ese silencio absoluto y también estar quietos totalmente, una posición relajada, pero no moverse. está Perdona, bien. sigue. Pero yo lo que quería decir, no hay alguna manera, o sea, de dejar el micrófono, los aparatos de grabación en el lugar donde se buscan las entidades y vosotros estar en otro lugar, ¿no? Para que los ruidos vuestros pues no eh, se estén en el lugar donde queréis captar las posibles psicofonías, ¿no? Podríais dejar un micro conectado y vosotros estar en otro sitio y mirarlo, pues no sé, a través de una cámara o algo. Correcto, también se hace. También hemos dejado un teléfono móvil, que a día de hoy hay móviles que tienen mejor grabadora que unas grabadoras digitales de antaño y se puede hacer un doble ciego, que es que tú te vas con un móvil a una estancia lo más lejana posible, como tú comentas, te refieres, y dejas otro móvil, el receptor y el emisor, lo dejas en esa estancia en la cual tú consideras que es el campo base, el sitio donde quieres obtener esos posibles registros. Haces preguntas, pones el altavoz y te pones a hacer la sesión parafónica. Puedes dejar una grabadora digital en otro sitio y tú te alejas al máximo posible. Totalmente de acuerdo. Mi modus operandi que más me gusta personalmente, también hay personas, yo lo he hecho también en esta ocasión, el hacer ay, no me sale ahora, una persona hacer una sesión parafónica sola. O sea, ay, no me sale, qué pena ahora. Un, ay, bueno, da igual, es que una persona misma se queda en un sitio solo y delante de una grabadora, de una videocámara, se pone a hacer una sesión parafónica en la cual intenta interactuar con el fenómeno. Se pueden hacer cientos de pruebas. Yo lo que estoy hablando es de la forma que para mí, personalmente, sin menospreciar a nadie, un aislamiento, perdón, me acaba de salir la palabra, hacer la prueba del aislamiento. Una persona sola estar haciendo preguntas delante de una videocámara, una grabadora digital, lo que fuere. Pero a mí personalmente, respetando a todos los compañeros, como iba a decir, a mí lo que me gusta en una sesión parafónica, estando un grupo de personas, podemos estar un grupo de personas sentados en un coche y dejar dentro del enclave una grabadora digital, un ordenador, un micro, un móvil. Sí, sí, poder se puede, pero cuando estamos hablando de ir unos experimentadores a un enclave y dejar un campo base y llevar aparatología en la cual intentas obtener registros e interactuar con el fenómeno, este es el ejemplo que yo te estoy dando desde el primer momento, que es, primero, dar una exploración al enclave. Si no lo conoces, recomiendo primero ir de día para conocer y evitar posibles peligros cuando llegue la noche, porque hay lugares muy peligrosos que puede haber un agujero o pueden haber agujeros entre plantas y caerse personas y desencarnar, por no decir otra cosa. Pero a lo que te quiero llegar, Tomás, es de que para hacer un grupo, para estar en un grupo, intentar interactuando, estando allí in situ, con la aparatología, estando tú allí utilizándola, es el ejemplo que te estoy dando en todo momento, que en vez de dejar algo en un sitio y nos vamos, eso lo podemos hacer. Ahora mismo yo salgo de mi casa, me voy a un cementerio abandonado, dejo ahí la grabadora digital y mañana vuelvo. Claro que se puede hacer. Y ahí va a haber un mejor control incluso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahí yo también tengo mis dudas como experimentador. Tengo mis dudas de que cuando yo me tiro luego 6 horas escuchando, cuando digo yo, digo todos los compañeros o digo los compañeros que más se dedican a la analización parafónica, puesto que cada uno tenemos nuestros cargos y
el vídeo, la grabación, los audios, todo lo que hay que hacer. No es fácil, no es llegar y besar el canto y ya para casa, que ya nos olvidamos y hasta la próxima. Luego tiene mucho trabajo posteriormente. Si quieres presentar registros serios y rigurosos que estén analizados seriamente. Pero a lo que quiero llegar es que si yo dejo una videocámara en un cementerio abandonado y me vuelvo a mi casa, al día siguiente, cuando yo la recoja y me ponga a reproducirla en mi casa, esas 7 horas, como decía, volviendo de nuevo, yo puedo escuchar ruidos ahí. Y puedo escuchar lo mismo un sonido que digo, ahí va, me ha parecido una pisada. Pero es que esa pisada, si yo no he dejado una videocámara con trípode, si yo no he dejado otro tipo de aparatología, puede ser lo mismo el sonido de una rata, de un gato, de un zorro. Si yo escucho un movimiento rápido, puede ser una paloma que está aleteando en un edificio, en un techado, entre vigas. No estaría controlado. Entonces, para evitar riesgos de dejar aparatología costosa en un sitio abandonado y que pueda llover o se pierda directamente, ¿qué es lo que hacemos? Que estando allí in situ, toda la aparatología la tenemos controlada. Dejamos esos videocámaras entre pasillos, dejamos esas grabadoras en las estancias más altas al final de los pasillos, como una cárcel de Castilla y León que estuve recientemente. Alejarnos lo máximo posible para que no moleste nuestro sonido cuando hablemos. ¿Qué es a lo que quiero llegar con esto? Que estando allí, si quiere el experimentador interactuar con el fenómeno estando allí, tienes que llevar ese control, creo yo. Y así es como lo llevamos. El control es un ordenador portátil conectado con un micro, el que he dicho anteriormente, omnidireccional 360 grados, abarca un gran campo, unos altavoces para su posterior reproducción después de haber hecho la grabación, para que allí pueda trabajar el oído humano y esos altavoces nos puedan dar esos posibles registros, y un cuaderno de campo para ir anotando todo en cada momento, segundo y minuto, donde hemos creído entender claramente esto entre los compañeros. Y luego, cuando ya vamos a la segunda, primero hacemos una presentación, decimos nombre y apellidos o el nombre de cada uno que quiera, para hacer un reconocimiento de voces. Después de ese reconocimiento de voces, ya es cuando hacemos la primera tanda de preguntas aleatorias. Así es como lo llamo. Y en esa primera tanda de preguntas aleatorias los llamamos los compañeros, por supuesto, que no se me malinterprete, pero ahí luego ya, cuando hemos obtenido posibles registros parafónicos, ya en la segunda tanda de preguntas aleatorias nos dedicamos a hacer preguntas que a nosotros nos pida el cuerpo. La única condición que se pide es eso, intentar evitar que no sean respuestas monosílabas, sí o no, pero tanto podemos preguntar lo que nos venga en gana en el momento, lo que sintamos, lo que nos apetezca. Esto no es un cuaderno de nota obligatoriamente que hacer estas preguntas, es libre albedrío, lo que quieras preguntar y sientas en los momentos, pero posteriormente, si ya vamos teniendo respuestas inteligentes y los sentimos, que eso para mí es la base fundamental del investigador, lo que se siente, no llegar aquí ahora a las redes y publicarlo, no lo digo menospreciando, no se me malinterprete, pero para mí, lo que a mí me apasiona es el día de mañana ser investigador de campo. Lo que yo siento cuando voy a un enclave, lo que yo siento cuando hemos considerado los compañeros y un servidor que hemos interactuado realmente con el fenómeno. Cuando hemos tenido unos resultados, sean voces en directo, sea una termogénesis, sea una termogénesis, una bajada, subida de temperatura, lo que fuere, sobre todo suele ser bajada de temperatura esa termogénesis, una clarisencia, unos cambios de olores en el enclave. Cuando uno siente eso, aunque yo pueda luego reproducir la grabación, podamos hacer un corte parafónico y llegar aquí otro día que quedemos, Tomás, que me invites o te invite yo a un de tú a tú, cuando quieras estar invitado, ya de paso aprovecho y te lo digo. Pero tú cuando llegas y puedes presentar ese trabajo, es un orgullo personal, sí, de acuerdo. Cuando yo lo cuento en mi libro de Respuesta del Más Allá, lo cuento porque es como yo lo he vivido y lo he sentido, y encima tengo personas que lo pueden corroborar. Para mí es un orgullo personal. Y luego hay otros enclaves que he ido solo y lo que yo he sentido, eso no tiene precio. Entonces, si lo presentes al público o no puedas presentarlo, como he dicho a los inicios de los inicios, que es que el fenómeno es tan inteligente que actúa cuando quiere, como quiere y con quien quiere,
hay momentos que tú has terminado de hacer la grabación y antes de reproducirla sucede ese fenómeno. Se mueve cualquier cosa. No hablo de telequinesia, hablo de que allí el mismo fenómeno ha deseado mover alguna cosa. Nos han tirado un vaso. Han tirado un vaso claramente que nos ha dado las chinas a 3 servidores en Los Gemelos. Estando allí, yo he revisado el primero porque es que me no teníamos ningún vaso en ningún momento. Pero sí sabíamos dónde estaba ese vaso, esa taza de café, que era 3 estancias más atrás. Han pasado cosas que no se han podido publicar, pero llámame egoísta, pero lo que yo siento cuando voy a los sitios, voy con la mente despejada, abierta, limpia, no voy sugestionado, no voy pensando qué va a pasar y a ver si me voy a traer algo. Pero vivir esos fenómenos no tiene precio. Carpe diem, disfruta el momento. Perfecto, muchas gracias. A ver, Juanma Parsifal dice, piensa que podemos estar físicamente en diferentes sitios a la vez involuntariamente. Eso se llama bilocación. Hay sucesos que incluso personas días anteriores a fallecer, yo he conocido a personas y conozco personas que son clarividentes. Y estando de investigación en enclaves, han visualizado personas en las cuales podían estar en coma, en estado de coma, podrían estar enfermos, pero sin saber su triste final dentro de pocos días. O sea, yo estoy hablando de ejemplos ya acercándose, por desgracia, a la desencarnación, pero sí podemos hacer, sí puede existir esa bilocación, no lo pongo en duda para nada, y creo que no nos permiten tampoco saber más. Yo creo que llegamos hasta cierto punto porque creo que la palabra es que está prohibido, en mi opinión personal, o mejor dicho, mi percepción personal. Pero sí, también, date cuenta, tenemos personas que conscientemente o inconscientemente hacen viajes astrales, hay experiencias extracorpóreas, se han visto fuera de su cama y se han visto a sí mismos desde fuera. Hay personas que conozco que no han llegado a pasar de la puerta de su habitación por el pavor, lógico, vaya por delante, y hay personas que lo han entrenado y han sabido luego hacer sus viajes. A ver los airos, vamos a decirlo de esa manera, si os parece, pero lo que no me creo es que hayan tantos. Creo que, por desgracia, en este mundillo tan apasionante que yo considero y amo y deseo como es la parapsicología, creo que, por desgracia, hay, no se me malinterprete mal, pero creo que hay más fantasmas vivos que muertos. Ok, perfecto. Hay otra pregunta de Juanma Parsifal. Dice, ¿ha visto imágenes o escenas de otras épocas en tiempo real? Esos son psicoimágenes, ¿no? ¿Has visto? Se refiere a la prueba de la televisión, de hacer la prueba de toda la vida de la psicoimagen. ¿Se refiere a eso? A ver, Juanma, especifícanos lo que quieres. Sí, yo creo que lo he entendido ya. Imágenes, así a primera vista ahora mismo que quiera recordar, no. Pero sí hay personas que estando un servidor las ha visto, pero justamente cuando nos hemos ido unas personas, el compañero que ha ido a... Pongo un ejemplo, ¿vale? Para que se me entienda. Ávila, Arena de San Pedro, estar en un palacio y conseguir permiso de investigación tanto en el castillo como en el palacio. Y ese palacio yo ya llevaba más de 15 años con la ilusión de entrar, bueno, ya he entrado más de una vez, pero de experimentar. Y este servidor tuvo el orgullo personal de tener las llaves durante esa noche y poneros en situación de que hacemos unas sesiones y la teniente alcalde está allí con nosotros, profesorado de esa misma población, y vienen a ver cómo se hace una sesión parafónica.
Finaliza la sesión, damos una pequeña exploración, charlando, buen ambiente, sano, pero ya llega un momento que ya no que respeten, sino que ya ven que somos muchas personas y ya deciden irse. Les acompañamos hasta la puerta, hasta el patio, nos echamos un cigarro y hablando con esta señora, con la teniente alcalde, pues le comento que sí, que porque me dice, luego estos trabajos, ¿cómo lo puedo ver? Digo, sí, voy a sacar una tarjeta y se la entrego para que se meta luego en las redes como quiera. Y en esos momentos, pues mi cartera estaba en la planta, en la sala de ponencias donde habíamos hecho la sesión parafónica. Pido a mi amigo David que por favor suba a la planta superior a por mi cartera, se sube para arriba y pasan como 4, 5, 6 minutos, yo sigo hablando con esta señora, otros compañeros con otras, y de repente vienen dos profesoras, me paran, nos cortan en la conversación y dicen, perdonad, dice, pero tu amigo Daniel, tu amigo acaba de bajar las escaleras, que no sabemos qué le pasa, pero que casi se mata. Dejamos toda la conversación y nos vamos para adentro y está convulsando, está de una manera que nunca he conocido a esa persona. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que le dejamos un espacio, le empiezo a acariciar así la espalda para que se relaje un poco, él tenía la lágrima aquí y cuando ya le dejamos que se relaje y repose un poco, nunca se me olvidará en la vida, y lo voy a decir textualmente, nunca se me olvidará cómo coge, me mira así de lado y dice, que he visto un niño, tío. Digo, ¿cómo? Dice, sí, que he visto un niño. Digo, a ver, explícate, ¿cómo ha sido? Dice, yo he subido para arriba que me has pedido lo de la cartera. Dice, y estaba abriendo la cartera con la linterna, estaba abriendo la mochila, perdón, con la linterna, y cuando ya voy a coger la cartera, escucho un movimiento enfrente mía. La mochila estaba en una esquina de la mesa, una mesa larga, y habían otras dos mochilas enfrente. Bueno, pues él escucha un movimiento, entonces se sorprende, deja lo que está haciendo de coger mi cartera y enfoca al frente. Y enfrente lo que vio fue un niño. No estoy hablando de la figura de un niño, no estoy hablando de un espectro formándose, no estoy hablando de una posible silueta. Lo que estoy hablando es de que vio a un niño, no lo consideraba de carne y hueso como nosotros, pero era como a modo película. O sea, él vio claramente los ojos, la nariz, el pelo, la secuencia, vamos a decir, como a modo película, como a blanco y negro, pero claramente lo vio y enfocó con la linterna y de repente ese niño estaba como inclinado, como escondido, se inclinó hacia arriba, se miraron ojo a ojo. Es que no se me olvidará porque hay que ver a esta persona contándotelo cuando le considero una persona rigurosa que nunca, de todo el grupo que éramos, nunca se había mojado a decir yo he escuchado esto, he visto esto 100%. Y él juraba y perjuraba que había visualizado a un niño, cogió con la linterna, lo enfocó, se inclinó ese niño que parecía que estaba escondido, le miró cara a cara, empezó a girar así con la linterna y girando como a 4 o 5 metros, vio cómo se iba corriendo, vamos a decir, pero a modo película, a fracciones, y de repente ya su subconsciente dijo, ¿qué estoy viviendo? Y como entiendo y comprendo, como humano, recapituló y dijo, lo que me está pasando ya no puedo. Le entró el miedo, el pavor lógico, que lo entiendo y comprendo, y ya cogió, se olvidó de la cartera, se olvidó de la mochila y lo que hizo fue dejar de enfocar con la linterna y se bajó escaleras abajo desesperado corriendo. ¿Qué quiero poner con este ejemplo? Pues que sea de una época o no, a razón de la pregunta que ha hecho esta amable persona, esa fantasmogénesis la vio exageradamente clara. Y además de visualizarla, la vio cara a cara, como que lo había sorprendido. Se fue corriendo como 4 o 5 metros y vaya usted a saber cómo acabó esa secuencia, pero esa secuencia real, porque es que se miraron, vuelvo a repetir, me parece inteligente, pero es que luego llega a tal punto que es que dices, a ver, arriba, si éramos 5 del grupo, con estas personas invitadas de esa población, vamos a decir que seríamos 20, 25 personas, para que vean lo que íbamos a hacer durante la noche. Pero fíjate si es tan inteligente el fenómeno que nos bajamos
esas 20 o 25 personas ya para despedirnos, para que se vayan y quedarnos solamente 5. Y en el momento que sube una sola persona a esa estancia, a esa sala de ponencias, es cuando, igual que con 20 o 25 no obtuvimos ningún registro parafónico, no obtuvimos ningún tipo de fenomenología, ningún fenómeno aleatorio estando allí in situ haciendo las grabaciones, no vivimos ni sentimos nada, ninguno de los presentes, habiendo tanto personal. Ni vimos, ni escuchamos, ni entendimos nada. Pero justo en el momento que sube esta persona sola, pasa esto. Luego nos informamos y nos enteramos de que allí había fallecido un niño. Esto ya es alargar la agonía, querer hacer para que la gente, el público lo quiera creer. Quien quiera entender, que entienda. Sinceramente, en honor a la verdad, me da igual. Pero lo que sí voy a dejar es una cosa muy clara. Sobre las 5 de la madrugada ya no teníamos ni idea de qué más pruebas hacer por la carga emocional que teníamos de estar allí y de lo que sentíamos. Sobre todo, especialmente el amigo David. Pero llegó a un punto que a las 5 de la mañana dije, oye chicos, ¿qué os parece si, como ya nos han dicho lo del niño, después de que David haya visto a ese posible niño, bueno, es que ahí no me mojo ni a decir posible, David ve al niño, luego nos corroboran de que hay una historia de un niño, posteriormente, creo que es un dato importante, pero es que luego les propongo a los compañeros a las 5 que si os parece buena idea, que lo que me salió en el momento, cosa que no he hecho nunca ni todavía lo he hecho de nuevo. ¿Jugamos el escondite? Venga, vamos a hacer una prueba, por variar. Puede sonar a surrealista, pero me apoyé en una mocheta, pacté con ellos que yo iba a contar del 1 al 10 y luego silencio absoluto como cuando hacemos una sesión parafónica. Yo lo cuento tal cual lo vivimos. Hayan defectos, hayan errores, lo que fuere, pero yo sé cómo lo viví y por eso estoy aquí contándolo. Estando en esa mocheta, me puse a contar 1, 2, 3, 6, 7. Venga, que voy a buscaros. Yo como tratando de niños a mis compañeros. Pero estábamos muy metidos en lo que estábamos haciendo todos conscientemente. Cuando digo 10, voy a buscaros, dejamos cuestión de entre 20 y 30 segundos y mira, escuchar esas escaleras, estando en la planta superior, escuchar esas escaleras hacia abajo, un corretear, si me podéis ver con las manos, un corretear como piernas, patitas cortas, pero corretear rápidamente, velozmente escalones y escucharse, que voy a por vosotros, pasar esos 20 o 30 segundos y de repente escuchar, pa, 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 pa. Mira, pasaron como 10 segundos, encendimos de la emoción, encendimos las linternas, nos empezamos a mirar todos, ¿lo habéis escuchado? ¿Lo habéis escuchado? Ese día éramos niños con la edad que tenemos. Esa cara sonriente, esos ojos, de cómo habíamos escuchado claramente a un crío bajar los zapatitos, las escaleras hacia abajo, no se me puede olvidar en la vida. Con eso estoy pagado ya. Con esa niña del Lara Lara, que yo no pueda presentar esos trabajos, esa secuencia de nuestra vida en una investigación, lo siento, me hubiese gustado presentarlo, pero no me preocupa, porque esas personas que estábamos allí presentes, como escuchamos claramente ese traqueteo de papá, 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 eso no se me puede olvidar en la vida. No fuimos, quiero decir, y que quede constancia, que preparo la experimentación, consigo los permisos pertinentes, digo que vamos a un castillo, digo que vamos a un palacio y cuando vamos al palacio les cuento la historia de los sucesos que han habido allí y ahora vamos allí y ya estamos todos condicionados, sugestionados o informados, que respeto a todos los compañeros que lo hagan, por supuesto, pero mi metodología, estando en una experimentación como antes de la experimentación, si no conozco la vivencia del enclave, mejor que mejor. Belchite son tantos años, tanta historia que tarde o temprano sin querer sabes un gran porcentaje. Pero el Palacio, aunque los haya dicho que llevaba más de 15 años deseando de conocerlo en una investigación, teniendo yo las llaves, aún así doy mi palabra de honor que yo de la historia del Palacio no tenía ni idea. Solamente sabía ir a ver la sala museos que hacen y que, bueno, un punto un poco importante, y ya termino,
que es que allí estuvo residiendo un señor que nació en Fundetodos, Zaragoza, y estoy hablando de don Francisco de Goya. Wow, impresionante. Ok, perfecto. A ver, Maite pregunta, cuando has estado en algún sitio, ¿te han dado algún tipo de mensaje o alguna información de ese lugar u origen? Pues sí, sí. A ver, yo os soy sincero, yo soy una persona que, aunque no tenga mucho que ver ahora, yo siempre me pongo nervioso con esto del tema de los directos y tal, y por eso seguramente los de tú a tú, como los hago, es con una grabación y charlando con la persona, y no porque luego se edite y nada, sino que estoy tranquilo. Pero claro, no estamos hablando de tú a tú, sino que hay más personas, invitados, por supuesto, están preguntando, y yo encantadísimo de responder y educadamente, y muchas gracias. Pero me estoy sorprendiendo a mí mismo y lo digo en alto porque lo que vais preguntando me va viniendo el recuerdo al instante y bueno, me alegro de no quedarme bloqueado. Pero bueno, la pregunta que habéis hecho, a ver, ay, resúmemela rápido, estoy pensando tres cosas a la vez y ya me he liado. La pregunta era, cuando has estado en algún sitio, ¿te han Vale, dado algún tipo de mensaje sí, o vale, ya me he acordado, gracias, Tomás. Sí, Sierra Espuña, Murcia. Ahí estuvimos en un hospital que bueno, tiene una historia que el ejército militar, estando de maniobras, tuvieron que disparar a una sombra que visualizó una persona que estaba despierta mientras todos los compañeros soldados estaban durmiendo y otros se despertaron, siguieron viendo esa neblina y se pusieron a disparar. Eso es una anécdota, por contar algo de historia del lugar que también está en el libro, pero sí, allí en Sierra Espuña yo estuve con una persona, los dos solos. No recomiendo que vayan ni una ni dos solos porque la sugestión del enclave, la tensión, cualquier hecho accidental sería un serio problema para coger a tu amistad y llevártela. Pero esto te vas dando tiempo con el tiempo, con los años, te vas dando cuenta que los peligros y las cosas que nos hemos metido a veces que menos mal que hemos salido aireosos del enclave. Pero bueno, a lo que quiero llegar. Allí hubo unos resultados que los íbamos anotando en el cuaderno de campo, como dije, esta persona y yo solos, y cuando llevábamos la cuarta o quinta sesión, al final unificamos las palabras que nos decían en la primera, segunda, tercera y cuarta, y al final todo era una frase. Y las sensaciones que habían allí eran cosas que sobre todo decían a este servidor, pero ese mensaje fue real. ¿Por qué? Porque es que me quedo un poco bloqueado porque lo voy recordando y me sorprendo a mí mismo. No es porque le quiera dar tensión ni historia, no se me malinterprete, pero realmente me impresionó porque esa frase lo que decía era que no estés con esa persona ahí, que no es amigo tuyo, que lo dejes, que olvídala. Y yo recuerdo esa noche de cómo me sentí cuando volví, de que, qué cosa más rara, qué mensaje más extraño, de con la persona que estoy ahí, olvídate de ella, no merece la pena. Bueno, pues pasaron años, bueno, perdón, pasó un año, 2 años, y esta persona, por X o por Y, que no viene a cuento, dejó de formar parte del grupo por unos motivos. Y además de dejar de formar parte, pasaron más años y me puse a hacer este humilde diario de Respuestas del Más Allá. Y mientras estaba escribiendo el suceso, me acordé y dije, madre mía, o sea, justamente estando con esta persona, que ya no es amistad mía, justamente estando con esta persona, esas entidades me aconsejaban a que dejase de tener esa amistad que no me venía bien. Y ahora que estoy haciendo el libro, es cuando ya por fin entiendo el mensaje que me estaban diciendo aquella noche.
me parece muy reseñable y para mí no es unificar las cosas, es que llegó el momento que tenía que entenderlo y sí, lo entendí tarde, pero lo entendí. Con que esa es la respuesta que puedo dar así ahora en directo. Perfecto, muchas gracias. Hola, recordándonos con Sofía, bienvenido o bienvenida. Perfecto. A ver, Juanma Parsifal pregunta, cuando hacen las psicofonías, ¿realizan estudio de temperaturas, sensores de movimientos y de campos magnéticos? Sí, nosotros lo que hacemos primero es, como dije, hacer una pequeña exploración. Si ya lo conocemos de día porque está cercano o no lo conocemos porque está lejano a nuestras residencias y tenemos que hospedarnos por ahí, pues vamos de día para poder conocer el enclave, explorarlo, posibles peligros y luego cuando llega la noche, pues ya conociendo bien el enclave, pues damos un paseo y a razón de sensaciones, vamos a decir, o de vivencias de algún tipo de fenómeno aleatorio que haya en el enclave, pues nos hacen decantarnos a formar nuestro campo base en alguna estancia. Cuando hemos puesto nuestro campo base en esa estancia, lo que hacemos es que intentamos cerrar un campo perimetral, intentamos poner lo que es los sensores de movimiento en la puerta general, intentamos poner en unos pasillos donde nosotros veamos más de que algo físico, especialmente, lo dejo recalcado, que posiblemente sea más físico, de que pase por delante de esos sensores de movimiento, pero evitar dudas. También la pistola térmica. Tenemos una pistola térmica que antes de empezar a hacer esa prueba de sonido, de reconocimiento de voces, empezar a grabar con nuestro ordenador portátil y grabadora digital para corroborar distintos audios, de si han entrado en uno o en otro, lo que hacemos es que primero saco la pistola del maletín, de los maletines que tenemos, y hacemos lo que es a las paredes y al techo una idea de la temperatura que hay justamente en esos momentos. Luego, contra más baja la noche, menos grados hay, está claro, más frío hace, quiero decir, pero aunque la temperatura baje, hay momentos que son muy reseñables, que son derivados a lo que he dicho anteriormente, a una termogénesis clara en la cual todos al unísono, más de una ocasión hemos mencionado que algo ha tenido que pasar velozmente por aquí o algo nos ha atravesado porque ha bajado la temperatura muy, muy significativamente. Y hemos sacado la pistola térmica y se ha corroborado que ha bajado tranquilamente entre 2-3 grados, tranquilamente. Y lo otro eran los sensores de movimiento, la pistola térmica y los detectores de campos electromagnéticos. Nosotros llevamos un K2, un Melmeter, y vamos detectando los campos electromagnéticos, pero soy una persona que muchas personas van con las lucecitas, la nuestra, el K2, el azul, el rosa, pero ¡ay! Que te caes, se cayó el móvil de tanto moverme. Perdón, a ver, ahora, con el detector de campos electromagnéticos se ha caído solo. Con el detector de campos electromagnéticos, pues lo que hacemos es que lo intentamos dejar alejado de nuestra aparatología o lo ponemos a veces delante, pero intentamos ya, ¿cómo decirlo? En honor a la verdad, no le damos la misma importancia que cuando hay un hecho claro. O sea, que se mueva la mariposa o que se mueva esos colores del detector de campos electromagnéticos, muchas veces pueden crear error. Y me explico. Tú puedes estar en un sitio experimentando y tienes claro que no hay luz, pero hay otros sitios que la gente experimenta en pisos, en casas ajenas y están dando un paseo por las paredes con el detector de campos electromagnéticos haciendo preguntas y lo mismo detrás de la pared hay una línea de luz en la cual por eso está saltando el campo y tú dices que está saltando, que se está volviendo loco, pero es que tienes la línea de luz detrás de esa pared. Pero sí, puede crear una ayuda, vamos a decirlo así, sí, porque no quiero menospreciarlo para nada, pero esos campos electromagnéticos, especialmente es cuando estás dando un paseo por el enclave o lo dejas en algún sitio fijo, haces preguntas y salta a unos picos significativos. No estoy hablando de que salten el 1 y el 2,
si tiene 6 puntos, que salten el 5 y el 6 a razón de las preguntas que hacemos. Pero como a la hora de intentar obtener una voz, no puedo escuchar la voz, sino ver una luz como salta, yo me decanto más al ordenador portátil o grabadora digital que lo utilice o teléfono móvil. ¿Por qué? Porque yo digo ordenador portátil porque con un programa, estando allí in situ, lo analizamos y podemos reproducirlo al momento, y lo que nos hayan podido responder lo escuchamos in situ. Si es bastante reseñable, si es con ese detector de campos electromagnéticos, con el MEMETER, con el K2, es ver luces cómo se encienden y se apagan. Pero no descarto que sea un buen aparato como trabajo de campo. Perfecto. Bueno, has dicho antes que, o sea, hay cosas que en el mundo del misterio que no te gustan y tal. ¿Qué cambiarías del mundo del misterio? La seriedad y el respeto es lo primero que me viene a la mente. Yo no soy quien para criticar y para nombrar a ningún grupo en especial, pero sí digo que lo que veo cada día más es que para mí, ¿cómo decirlo? Montan una película, en cuanto se oye un sonido, ya afirman y confirman que se ha movido ahí un ladrillo, por decir un ejemplo, ¿vale? Lo primero que me viene a la mente. Y lo mismo es un compañero que al lado suya está pisando un cristal, pero como se ha oído y no lo han controlado, porque están más pendientes del móvil, de crear espectáculo al seguidor, con ese sonido de pisar el cristal, pero inconscientemente creen que se ha movido esa ventana, vamos a decir, en vez de un ladrillo. Yo creo que ya hemos pasado a la película, y me explico más. Yo siempre digo desde hace años que está el clásico ejemplo de que yo he visto en alguna ocasión de que van a una casa, están saludando a Marucci, a Luisita, y después de saludar pues hacen preguntas, y cada 5 segundos hacen una pregunta, luego otra, y van pisando, que a esa posible entidad, hablando irónicamente, hasta la pueden tener estresada. Pero llega a tal punto que es que, además de que no dejan ni respetan ese tiempo-espacio, están pendientes del seguidor, están pendientes de saludar, de agradar, pero en la investigación no están concentrados, no están respetando un silencio, no están respetando una sesión parafónica rigurosa y seria. Y preguntan algo, escuchan algo en la planta de arriba, y yo he visto desde el móvil un directo cómo dicen, ¿lo habéis escuchado? ¿Lo habéis escuchado arriba? Y de repente dicen, ¿puedes hacerlo otra vez? Y ha gritado un compañero de arriba, que soy yo, que estoy aquí arriba. O sea, no saben ni dónde se encuentran entre ellos. Eso no es un control. Deberían, bueno, continúo con el ejemplo. Hacen una grabación, sea con la Spirit Box, la 7, la 11, sea con los aparatos que utilicen. Yo respeto a todos los compañeros que utilicen lo que quieran, ni yo lo hago mejor que nadie y los demás que lo hagan como quieran. Pero utilizan ciertos aparatos que están haciendo barridos de frecuencia de radio, están haciendo lo que ellos hagan buenamente como puedan, pero igual que nosotros, pero llega un momento que se oye, ¿ha muerto aquí alguien? Sí, entienden un sí. Y hacen otra pregunta, ¿cómo moriste aquí? Y de repente se oye cientos de palabras, vamos a decir de una manera exagerando, claro está, y hay un momento que parece que se ha oído hacha. Y con el hacha, una dice, yo creo que ha dicho agua. Otra dice en el comentario, en las redes, sí, ha dicho agua, yo también lo he escuchado, la otra también. Pues el que está dirigiendo esa investigación, que la pongo entre comillas, dice, vale, ha dicho agua. Y al final, aquí en la leyenda escuchamos en una ocasión, o hemos leído, de que alguien murió aquí. Bueno, cuando termina la investigación, dentro de todo ese control que deja mucho que desear para este servidor, luego lo que a mí me asombra es que terminan despidiéndose diciendo que han interactuado, que han hablado con esas entidades y que han hablado con una persona que se llamaba Ángel, el primer nombre que me viene a la mente, que murió allí y murió ahogado.
ya han montado la película, como yo ya la titulo, han montado la película, lo digo alto y claro, y después de montar esa película, lo que me sorprende es que si van de urbex o van de exploradores o van de experimentadores, ya no digo investigadores, digo urbex, exploradores y urbex, exploradores y experimentadores, a lo que quiero llegar con este ejemplo es que cuando pasa una semana, luego veo que de ese directo han montado un vídeo. Y cuando veo que han montado un vídeo, veo que pone La Casa del Ahogado, con letras como sangrientas, y eso llama mucho al seguidor. Y eso llama mucho a los me gustas. Y eso llama mucho darle al like, suscríbete. Y eso es lo que a mí creo que personalmente está pudriendo el misterio. ¿Hay personas serias que son un serio ejemplo? Por supuesto. Yo me he hecho a un lado y vamos a aprender, vamos a escuchar a todo el mundo y vamos a formarnos. Pero yo creo que hay personas que pueden llevar su línea, pueden intentar, sean serios o no sean serios, pero cuando digo serios es que respeten donde van a los sitios. Yo he conocido, por desgracia, gente que se ha obtenido un posible registro y aún así han vacilado a la posible entidad que había en el enclave y primera y no más, eso vaya por delante, pero a lo que quiero llegar es que lo malo es que en cuanto notan una chispita de algo, en cuanto van a un sitio, cuentan la historia de que aquí se ha matado, mira, por ejemplo, el Alamín en Madrid, Villa del Prado, ahora ya está cerrado y lógicamente está cerrado, pero allí, además de destrozado, allí hay gente que ha ido, ha montado la película, ha contado la historia no real, que es que un monje había asesinado, digo no real porque son leyendas urbanas. Yo sé de historia porque he conocido a una señora que ha vivido 40 años en ese poblado, pero la he tenido el gusto de entrevistarla y ahí está la entrevista. Pero es que hay personas que han ido allí simplemente habiendo leído una leyenda urbana de las redes y cuando han ido allí han contado delante de cámara la leyenda urbana de que un monje había asesinado a la monja porque se había liado con ella y habían tenido un hijo. Y ese monje cierto día asesinó a la monja y al hijo. Y él se suicidó tirándose por el campanario. Esa es la leyenda urbana. Yo he conocido a gente que ha ido allí, ha contado eso a cámara, con los seguidores, haciendo comentarios, etc. Y posteriormente lo que han hecho es coger, ir a la iglesia, hacer unas preguntas, dejar un silencio y en cuanto ha sonado algo que podría considerarse, no digo una voz, digo un sonido, algo metálico, algo moverse, en cuanto han escuchado algo, estando allí en el momento, ya corriendo ha dicho ese investigador, con puntos suspensivos, ha dicho, la leyenda es real, la leyenda es auténtica, ha sido el monje que acaba de respondernos, asesinó a la monja, asesinó a su hijo y él se suicidó por el campanario. O sea, por un simple ya esa leyenda es auténtica. No me parece serio. Creo que lo que están deseando es de coger el mínimo porcentaje para poder coger a la semana siguiente, editar un vídeo y dejarlo lo más tétrico, forma luctuosa de poner la película de Freddy, Viernes 13, pero que el seguidor diga, uff, qué miedo, qué repelús estoy pasando. Pero realmente, si hablamos de una experimentación paranormal seria y rigurosa, vuelvo a decir que yo me dejo a un lado, creo que deja mucho que desear. Que los que no son auténticos tienen 6.000 seguidores y los que experimentan seriamente y quieren formarse y aprender tienen 50, yo me quiero quedar en los 50, no voy a pedir ni suplicar un like, quien quiera suscribirse que se suscriba, quien quiera darle el like que le dé, para mí es un orgullo personal este libro que ves aquí y el canal de YouTube de Tú a Tú con Daniel Barrios y el podcast, pero ahí está porque es mi verdad, junto con personas que me arropan, que lo han vivido y hasta me ayudan para poder presentar los trabajos. Pero lo otro, para mí, es farsa que dura 2 años y luego se va. Y si tienen más likes, entonces seguirán unos cuantos años más. Y dentro de todo eso que hay, llámame mal pensado, pero creo que este mundo, esta sociedad es materialista y
ahí tengo entendido desde hace pocas semanas que hay dinero de por medio, contra más gente tengas de seguidora, y eso, con todos mis con todos mis respetos, creo que ya hace a ese tipo de individuos que si tenemos que mentir, mentimos, pero tenemos que mínimo mantener nuestra audiencia. Y eso para mí ya no es misterio, ya no es lo oculto, ya no es lo paranormal, ya es audiencia. Muchas gracias, Daniel. A ver, pregunta, es que claro, el Internet ha sido un arma de doble filo, ¿no? Por una parte ha sido bueno porque ya no se necesitaban grandes medios como para llegar al público, como equipos de radio o lo que sea, y cualquiera puede tener un podcast, un blog o lo que sea, pero por otra parte, ya a partir del 2012-2013, el hecho de que la posibilidad de monetizar contenido, pues han hecho que pues muchos han abandonado sus trabajos y han empezado a vivir de esto. Y entonces, claro, muchos pues necesitan esos likes, esas visitas y bueno, son capaces de contar cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, eso es así. Ok, Yo, sí. yo lo comento, no quiero echarme enemigos a las espaldas, yo solamente lo comento como una simple y llana crítica constructiva, pero es mi opinión personal, y cuando estamos hablando de misterio, de lo oculto, de lo paranormal, yo creo que esa debería de ser la esencia real, la auténtica, pero creo que hay mucha gente que se está desviando. Estoy de acuerdo con tus palabras. Perfecto. A ver, pregunta ahí Juanma Parsifal. ¿Hay sensitivos en su grupo? ¿Utilizan péndulos? Sí, a ver, nosotros en el grupo como tal, que se consideren en altos sensitivos, no hay. Que hemos invitado y hemos hecho experimentaciones conjuntas con amistades que sí considero que son insensitivas, sí, esa es la respuesta. Pero en el mismo grupo pienso que hay personas que pueden ser las canalizadoras, las creadoras de que puedan ser el foco de lo que quiera que haya allí, esas entidades, en esos enclaves que nos encontramos, sean entidades de paso o sean entidades que están allí enclavadas en el lugar, al igual que pueden estar enclavadas, impregnadas, como la primera pregunta que hizo un compañero, un señor que estaba aquí siguiéndolo. A lo que quiero llegar es de que yo pienso personalmente que esas entidades, cuando nosotros vamos allí, aunque nosotros no sepamos entender el cómo y el por qué, podemos ser el foco de que aunque seamos 6, esas entidades quieren intentar no manifestarse, sino intentar interactuar única y exclusivamente con uno de ellos, que sea ese foco de luz para ellos. Sea un familiar que esté acompañándole y haya ido allí mismo con él, o que haya venido en esos momentos, o una entidad que está allí enclavada, pero por X o por Y quiere interactuar con esa persona. Sí creo en ello. Sensitivos, los hay, pero 50-50. Me mantengo en lo mismo que estaba diciendo anteriormente. Hay gente que es auténtica, que a mí me ha demostrado que es auténtica, pero hay otras personas que son, pues, fantasmas vivos, que hablan más que hacen. Pero sí, mira, es que no me sale ningún ejemplo así ahora mismo. Te voy a poner un ejemplo que con Dani, un tocayo mío, Daniel Entre Mundos el Brujo, un abrazo desde aquí a mi tocayo. Aquí aparece en el libro, que le invité a contar un suceso. En Viana de Cega, para que veas cómo son las cosas. Allí en Viana de Cega nosotros estuvimos haciendo sesiones
y nos pasó eso de hola y las 10 personas escuchándola de ambos grupos, pero hubo momentos que cuando terminamos la experimentación hicimos preguntas finalizando referentes a la piscina y preguntamos que si alguien había fallecido cerca nuestra y esa respuesta que nos dieron es la piscina. Lo voy a resumir muy brevemente. Pasaron los años, conozco en Alfaz del Pi en Alicante, donde he dicho anteriormente que hace los simposios de la SEIP, don Pedro Amorós, junto con todo el grupo, y voy para allá, para Alicante, me desvío y me cruzo con casualidades o causalidades del destino con Daniel Entremundos Brujo. Nos conocemos, una persona muy, muy sana, y llega a tal punto que le pido que haga que comente algo referente a Viana de Cega, una cosa que ya me había medio comentado, y resulta que pasa eso, resulta que él había visto, yo le considero clarividente, una persona que tiene esa percepción extrasensorial, a razón de la pregunta que ha hecho la última persona, y con esa percepción extrasensorial lo que visualizó fue una época de otra vida, de otra época, o sea, una secuencia de otra época. Creo que algo han preguntado anteriormente que va acorde con esto. Sí, ¿verdad? Y resulta que esa persona lo que hizo fue que estando en el exterior, visualizando la fachada del Gran Viana de Cega, Valladolid, es que es un enclave que hay que estar allí, nunca se me olvidará cómo me lo contó y cómo lo relataba luego el que dice que él, de repente, estando en la calle, se pone a mirar a la fachada, a esa escalera, a esa terraza, a la fachada tan inmensa, y que de repente como que se transforma, se canaliza en otra época distinta y ve la secuencia de que está viendo a un pobre crío en una silla de ruedas al ras de la piscina y mientras está visualizándolo hay personas arriba vestidas de época y ve cómo se resbala, no fue premeditado, no fue preparado, pero está el niño en la piscina al borde y que pasa otro momento de secuencia y de repente ya ve cómo se cae y se está ahogando el niño, mira para arriba y ya no hay personas en la terraza y ve cómo se está ahogando. Ve cómo el niño en silla de ruedas en lo profundo se está ahogando y ahogando y ahogando y de repente sale de esa secuencia. Y claro, te quedas así pensando y dices, vamos a ver, un humilde experimentador, futuro investigador, lo que fuere, obtiene un registro parafónico en el cual dice que si alguien falleció aquí y te responden inteligentemente en la piscina y luego hablas con una persona que sí consideras que es sensitiva, auténtica, no porque me lo haya demostrado 100 veces, sino porque lo siento en mi percepción personal de que esa persona es auténtica, tiene ese don. Le han regalado ese don y ha sabido trabajar ese don. Como decía anteriormente que el oído humano hay que agudizarlo y entrenarlo, yo creo que los auténticos sensitivos tienen que saber entrenarlo también. Y esta persona sabe entrenarlo muy bien y formarse muy bien. Bueno, pues te pones a pensar y dices que esta persona, un servidor, escucha claramente y entiende, no interpreta, entiende que falleció una persona en la piscina y que luego esta persona te cuenta un suceso de una persona que es un niño en silla de ruedas y muere ahogada en la piscina, yo creo que es un dato con bastante interés, la verdad, por lo menos para mí. Muchas gracias. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. A ver. Ok, perfecto. Bueno, pues ¿dónde se puede comprar tu Pues libro? este libro está a la venta en Amazon. Todo aquel que quiera se puede meter en mi blog personal que se titula De tú a tú con Daniel Barrios. Dije no me voy a complicar mucho, así que vamos a poner el título para todo igual. Y quien quiera se mete en Facebook, puede seguir o no seguir la página, pero quien quiera estar interesado en el libro, pues nada más pinchar en el blog personal de tú a tú con Daniel Barrios, puede visualizarlo.
está ahí el punto de enlace, quiero decir. Se ha quedado, yo creo. No voy a tocar. No, perdona, Ahora, estaba hablando solo. No, estaba buscando tu vale. página. Digo, vale. A ver, ahí está tu página. Entonces, el tema es, ok, este No, sí. ese es mi canal personal de Facebook. Yo estoy hablando del blog personal, que es donde presento todos mis trabajos de publicidad, quiero decir, donde tu pregunta, que es el enlace de poder obtener el libro de Respuestas del Más Allá, está nada más abrir el blog personal de Daniel Barrios, que es de tú a tú con Daniel Barrios. Daniel Barrios Sí, es el mío personal y el blog personal, que es mi página personal, es donde está el enlace del libro. sí, aquí está el libro. Lo que pasa que algo me ha saltado. Ok, pero ¿dónde está el enlace a tu blog personal? Vamos Mira, aquí. estás en de tú a tú ya, ¿no? Estás en de tú a tú con Daniel Barrios Sí, en el Facebook. En sí, el Facebook, digo. Pues si sí. pinchas en el Facebook, te tiene que salir el primer enlace, la primera publicación que tengo etiquetada, que es el enlace del libro de Respuestas del Más Allá. Sí, vale, aquí me sale en Amazon. Ok, vale, Eso es. perfecto. Ahora se has Perfecto. pinchado en el enlace. Eso es. Ahí está. Ok. Vale, Así que pues también en la misma imagen, para quien quiera ponerse un poquito en situación, si pinchas en la misma imagen, tiene dos imágenes, la anterior y la posterior, y en la trasera del libro vas a poder visualizar pues un poquito de lo que trata el libro, además de incluir al prologuista del libro, que es Santiago Vázquez. Un abrazo desde aquí, don Santiago Vázquez. Pues también antes de eso, eso es, te explica de qué trata el libro, que viene a resumir un poquito lo que he intentado explicar esta noche. Tomás, léelo si perfecto. quieres, lo que tú quieras, vamos, eso tú mandas. Vale, pues dejo en la descripción estos dos enlaces también y bueno, si quieres, pues dentro de un mes o dos o después de Navidad hacemos otro programa. ¿Qué te parece? Perfecto, yo por O- mi parte me lo he pasado muy bien, una charla amena y tranquila, me he sentido a gusto, así que cuando desees aquí estamos y te vuelvo a tirar la caña. Cuando quieras, te invito yo también al de tú a tú, al canal de YouTube, y hacemos una charlita en la cual te voy a hacer unas cuantas preguntas también para conocerte mejor. Perfecto. Vale, sí, eso. Hombre, yo no sé cuándo tú haces los programas, pero ya quedaremos por Messenger y para venir tú aquí, ¿a ti que te va bien los sábados? Eso ya lo hablamos si quieres en privado, porque yo tengo un trabajo que es a todos los Vale, turnos y fines de semana, entre semana, entonces es un poquito locura y cuando yo vea mi cuadrante, mis asignaciones y esté estable, pues lo vamos hablando luego en privado si te parece buena idea, para sí, no robar más tiempo. Pero vamos, decirte, Tomás, que me lo he pasado muy bien, que dentro de un mes, 2 meses, cuando quieras, o en el 2021, a ver si cambia ya esto un poquito, y vamos levantando ya la sociedad y nos calmamos un poco y se va el dichoso virus este que tenemos entre nosotros, pero decirte eso, que acepto reinvitación, por supuesto, y podemos presentar nuevos trabajos, investigaciones en las cuales sean con registros que se puedan presentar para que tus seguidores puedan escuchar lo que estamos hablando. Me parecería una buena idea. Yo te la tiro, ahora que tú quieras aceptarla o me propones lo que tú desees. Yo soy un invitado simplemente. perfecto.
Pues luego hablamos y pues ya nos ponemos de acuerdo. Y a los espectadores, pues bueno, muchas gracias por haber estado. Volveremos con otro programa dentro de una hora. Y bueno, pues ahí les voy a dejar el link antes de terminar en el chat y en la descripción. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias y buenas noches. Chao. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Buenas noches. Saludos.